Feijó ya lo conocía hacía tiempo, como casi todos los cubanos, por lo menos en la parte central del país. Era una figura típica verlo de vez en cuando por las calles y también era una figura famosa. Pero mi conocimiento personal de él comenzó realmente cuando una vez Alberto Anido, que ya éramos amigos, músico, pintor, compositor, escritor, me pide que le lleve un recado a casa de Samuel Feijó y yo le pregunté, bueno, ¿dónde vive Samuel Feijó? Y me dijo la dirección y resultó ser casualmente muy cerca de donde yo vivía en ese momento, en Santa Clara. Era un lugar bastante cercano a mi casa, aproximadamente 4 o 5 cuadras, y yo ignoraba que Feijó tenía un apartamento allí y que vivía allí. Así que fui de todas maneras una tarde y toqué en la puerta. Escuchaba, antes de tocar a la puerta, escuchaba como un trasiego de alguien que estaba trajinando dentro de la habitación o de la casa. Y entonces de una manera un poco áspera me respondió él, preguntándome qué quería o de qué se trataba, etc. Pero apenas le dije que era un recado que le enviaba Alberto, inmediatamente abrió la puerta y me recibió con una sonrisa. Estaba en short en la sala de su casa, la tenía llena de libros y de cajas. Después supe que se trataba de que en ese momento iba a organizar su mudanza para la ciudad de Cienfuegos. Y entonces cambió, se demudó su rostro cuando le comenté que venía de parte de Alberto Anido, y me recibió con una actitud diferente a la que yo esperaba cuando escuché preguntar ásperamente antes de esto de quién se trataba. Finalmente, primero me atendió al recado que le llevaba de Anido y me dijo que Albertico, que no lo veía hacía tiempo, él le decía a Albertico que se alegraba mucho y que cómo no, en fin. Pero inmediatamente me invitó a ver algunas de las cosas que tenía allí. Digo cosas porque eran lo mismo una mezcla de libros que de enseres, pero particularmente me invitó a ver lo que yo diría que eran ya sus tesoros, que eran libros. Y más aún me regaló una caja de libros. Me dijo, qué bueno, porque hubiera tenido que deshacerme de esto y ahora tengo a quien dárselo, y nada mejor que a un amigo de mi amigo Alberto Anido. Ese fue el primer indicio que tuve del aprecio tan extraordinario que tenía Samuel por sus amigos y viceversa, del cariño inmensurable que se tenían entre sí los que pertenecían a la órbita de él como amistad. Es decir, que ya pasaban al plano de ser amigos personales. Hay una cosa que tuvo el contraste con lo ríspido, que él fue cuando tú tocaste la puerta, cuando tú le tocaste la puerta, y cómo él cambió cuando supo que tú venías de parte de Anido a traerle un recado de Anido. Es decir, hay dos Samuel en realidad que son bastante contradictorios. Uno es el ríspido contra todas estas personas que se acercan un poco a la luminaria que es Samuel Feijó, y lo tierno y lo íntimo que puede ser con sus amigos, las personas a las que él le reconoce el valor sentimental propio. Hay algo de esto también que tenga que ver con la fatuidad y la parafernalia que ha envuelto o que ha contaminado y que puede provocarnos un poco con las personas que se nos acercan. Sí lo hay, en el sentido de que él asume una actitud de rechazo que expresa de una manera, digamos, escénica, donde quiera que va, donde quiera que está. Expresa de una manera escénica el rechazo a la trivialidad, a la superficialidad. Es decir, no es que rechazara, por ejemplo, una persona que pretendiera ser poeta o que pretendiera haber escrito un poema de valor o un texto de valor, porque él participaba en muchos talleres literarios y ejercía la crítica de una manera fraternal en los talleres literarios. Pero sí le molestaba la superficialidad. ¿En qué sentido? En el sentido de la persona que pretende hacer un arte que no domina, en el que no ha profundizado, en el que se está aventurando o adelantando a pretender niveles de dominio, de madurez que no tiene realmente, etc. Era como una invitación a que la persona, por favor, estudie, o decir zapatero a tu zapato, es decir, que dominara su oficio. Él exigía que hubiera un dominio del oficio, era la preocupación de él. Sin embargo, ¿en qué punto comienza a hacer una escenificación de todo esto?
no lo sé exactamente, pero sí lo hizo. Es decir, llegó un momento en que podía hacerse ríspido, áspero, huraño, públicamente, severo, públicamente, ser esa exigencia, llevarla a planos de actuación en ese sentido, y eso puede haber confundido a muchas personas, como me confundió a mí mismo tal vez en algún tiempo, que te encontrabas con Samuel, digamos, eventualmente en la calle, en algún lugar, y podía resultarte difícil, una persona difícil o una persona áspera, intratable, etcétera. Y no era así, en el fondo no era así. Creo que él se creó un personaje en ese sentido, algo que es muy humano. Esto tiene que ver con otros rasgos, otras facetas de su personalidad, que indudablemente eran contradictorias. Estaba el Feijóo que en su simple andar como ser humano por la vida era extraordinariamente dulce con las personas que estaban en su órbita de amistad, de afecto, como mismo ha contado su propia hija, como mismo han contado sus grandes amigos, como mismo pude ver yo a través de sus amigos, más que en él, porque no tuve la suerte en ese sentido de ser un amigo directo de él. Mi vínculo con él fue muy elíptico en ese sentido, pero sí aprendí a valorar mucho más y a estudiar mucho más su obra después que conocí esta parte humana de él. Pero sin duda hubo un momento en que él construyó un personaje que no pretendía ser exactamente déspota ni huraño, era simplemente un modo de ejercer públicamente una crítica a lo que fuera superficial. Es decir, él tenía con qué motivo para hacerlo, porque indudablemente dominaba su oficio, indudablemente era una persona que vivía para ejercer el trabajo que se había propuesto en la vida, la función que encontró en la vida, el rol que encontró en la vida, el mejor que encontró como ser humano. Indudablemente lo asumió con un grado casi inigualable. Muy pocas personas creo que tendrían la capacidad de hacer la obra monumental que hizo Feijóo. Si hablamos solamente de la revista Signos, estamos refiriéndonos a toda una enciclopedia enorme de cultura, y no solo de cultura popular. Es difícil creer, por ejemplo, que en ese personaje huraño, arisco, distante, cuando es tan sensible con lo meramente popular. Es decir, Feijóo es una inteligencia muy sofisticada, es una inteligencia, es todo un intelectual en todo el sentido de la palabra, y que nunca perdió el vínculo con la realidad, ¿no? Es decir, su valor como etnoantropólogo compensa mucho lo que pudiera haber afectado el elitismo intelectualista. Él no era intelectualista, él era un intelectual precisamente por este peso de la cultura popular y de la realidad en su vida, porque para hablar de su sensibilidad artística tiene que salir de su vida. ¿Hay algo que tú conozcas de su vida que pueda aclarar eso o ilustrarlo? Creo que repetiría un poco lo mismo que te acabo de decir. Tal vez hay algunas facetas relacionadas con esto, por ejemplo, su rechazo al extremo opuesto, que es la burocracia. A lo que él le llamaba los escribanillos de la burocracia. Era un ácido opositor de todo lo que oliera a burocracia. De hecho, la mayoría de los conflictos anecdóticos que hay en su vida están relacionados con esta cuestión intelectualoide o de burocracia. No quiere esto decir que rechazar al academicismo o a la academia, mejor dicho, o al intelectual en general, sino las posturas artificiosas alrededor de esto y las posturas de poder alrededor de esto. Y hay otras facetas puramente humanas que ilustran que él como persona vivió una época, como vivimos todos, obedeció a un sistema de circunstancias, a un contexto, a discursos que predominaban en ese contexto, a actitudes que predominaban y también actitudes que predominaban con el ser humano que mayormente él se rozaba, que era justamente la persona de la cultura popular, el sujeto de la cultura popular, que es la gente de pueblo, la gente de a pie, llenas de bellezas, llenas de sabiduría, como lo demuestra el refranero popular, pero también llena de defectos humanos. ¿Cómo lo demuestra? Exactamente, como lo demuestra precisamente
el hecho de que él en algunas ocasiones criticó también, no solo ensalzó la cultura popular. Él en algunos momentos te hablaba en sus trabajos, recogía en sus trabajos manifestaciones de cultura popular, pero dejaba al mismo tiempo caer una crítica muy fraternal a determinados rasgos de la cultura popular que al parecer él no encontraba totalmente eficaces o que eran convincentes o que debieran ser de todas formas aceptados tal y como eran. Hay rasgos de su vida, por ejemplo, se ha hablado de la homofobia en Samuel Feijó. Vuelvo a repetirlo, es un ser humano, estamos hablando de un ser humano. Se movía en unas circunstancias sociales en las que en el sujeto que mayormente él contactaba era homofóbico, el campesino, la persona ruda del pueblo, etc. La homofobia en Cuba no ha sido un problema puramente de burocracia o solamente de ideología o solamente de alguna situación de este tipo, sino también de carácter, de idiosincrasia. Dicho sea de paso, no es un rasgo solamente típico en este sentido o que ha afectado en este sentido la idiosincrasia nuestra del cubano. Ha habido homofobia en el mundo entero y la hay. Entonces, sí, efectivamente, él tenía ese rechazo, pero yo creo que nacía más de esto que de una actitud programática en ese sentido, o de imposición de él, o de interés de él en herir o humillar o maltratar a ninguna persona por esa situación. Pero sí, más bien nacido de las circunstancias en que él vivió y del tipo de idiosincrasia que predominaba en la persona con la que él más se rozaba. Estamos hablando, repito, de personas de pueblo, de personas del campo, etcétera, donde efectivamente, históricamente, ha habido una gran homofobia y todavía la hay en gran medida. Eso es un indicador de la persona de la que estamos hablando. Un ser humano que, sin embargo, supo elevarse por sobre esos matices, esas limitaciones propias de su época, y cuando vemos los apuntes ya tal vez más profundos de él, que van más allá de lo meramente explícito de la cultura popular, como por ejemplo sus libretas, sus apuntes en su libreta de viajero, etc. Y vemos toda una gran filosofía muy interesante, muy profunda, y esto está indicando un intelecto, una persona de un nivel de entendimiento de la existencia que lo trataba ya de enjuiciar, de conceptualizar de una manera más estética que académica, pero muy eficaz. Definitivamente tiene frases, tiene zonas de su obra, de su poesía y de sus textos que demuestran que es eficaz, así como él lo dijo. En relación con su experiencia como editor, con su vida como editor, hay dos momentos que me dieron la medida de la inmensa capacidad que él tenía profesional para esto. La primera de todas las medidas está al alcance de cualquier persona, es decir, basta con ver los libros y lo voluminoso de estos libros que él editó solo, completamente solo, que él buscó, a los cuales él le dio una importancia que quedó sancionada definitivamente después, o que quedó demostrada definitivamente años después, cuando estos libros se reeditaron en ya todo un sistema editorial que se creó en la época, después de 1959, de la aparición o de la experiencia que tuve antes de esa fecha, y de todos estos libros alcanzaron indudablemente una categoría de obras clásicas en la cultura cubana, lo son. Y entonces esos libros fueron reconocidos, fueron hallados y fueron trabajados por Samuel de una manera muy eficaz. Dos cosas me dieron la medida de la tremenda capacidad que tenía esta persona. La primera fue cuando, antes de trabajar en la revista Signos, en la segunda época de la revista Signos, y trabajando en la biblioteca de la Universidad Central de Las Villas, hube de ir a la imprenta, donde él trabajó antes. Ya era una imprenta diferente, moderna, etc. Pero es curioso, había personas todavía ahí de la época que habían llegado a trabajar antes con Samuel, los más viejos, y había alguna maquinaria, alguna todavía, y ellos espontáneamente, conversando conmigo, me dieron testimonio, me comentaron la forma en que trabajaba Feijó. En ese momento no me resultó tan insólito como cuando años después
comencé a trabajar en Signos y entonces sí ya necesité, por el rigor del trabajo, era necesario que visitáramos la imprenta de La Habana, donde se imprimía cada número de la revista Signos. Y entonces también tuve la suerte de encontrarme allí con varios trabajadores que conocieron y que trabajaron personalmente con Samuel. Ellos fueron los que se dirigieron al escritor Félix Luis Viera, a mí, que era el escritor Félix Luis Viera, era el director de la revista, yo trabajaba de editor de la revista, y al saber de qué se trataba, porque se habían sorprendido de que reapareciera la revista Signos después de varios años de haberse perdido del panorama, y ellos comenzaron a comentarnos. Y había días, sobre todo los días en que se cerraba la edición de la revista o el proceso poligráfico de la revista, él estaba allí. Él iba y se quedaba allí. Estaba el día entero, a veces las noches. Y los molestaba, en el mejor de los sentidos, constantemente. Él mismo compraba café, compraba algún refrigerio, pero estaba allí al lado de ellos. Sí exigía que tal corondel no era, no se usaba corondel en la revista, o que tal plana tenía tal errata a última hora, en fin, era muy exigente con el trabajo. Solamente así se pudo haber hecho una labor editorial de tal calidad que uno la ve y todavía es un placer visual y un placer como lector que tú leas la calidad gráfica que tienen las publicaciones hechas por Samuel, a pesar de la limitación de materiales en su época, del papel relativamente modesto con que tuvo que trabajar y la técnica y la tinta con que tuvo que trabajar relativamente modesta. Sin embargo, es admirable. Y esos son dos momentos que me dieron a mí la medida de la calidad editorial que tuvo Samuel. Y ya cuando en el año 1987 invitan en el Ministerio de Cultura a Félix Luis Viera a que se reabrir la revista Signos en Santa Clara, no sabíamos que se había manejado esa idea a nivel ministerial en La Habana, en la capital del país, y que se había decidido que no se llevara la revista para La Habana como algunos pretendieron en ese momento, sino que se mantuviera donde siempre estuvo. Y tuve otra suerte. Yo creo que a lo largo de toda esa experiencia disfruté, sin saberlo en ese momento y dándome cuenta después, mirando hacia atrás, de muchas suertes. Y una de las suertes que tuve fue que pude trabajar en la misma oficina que tuvo Samuel Feijó, la misma que utilizaba él. Todo el archivo pendiente de él, de cartas, de fajas para enviar a la revista, de paquetes de revista, de algunos números que no llegó a distribuir debido a la enfermedad que comenzó a padecer y que finalmente lo desactivó. Pero nos tocó encontrarnos con eso y eso fue otra medida material, práctica, increíble de la actividad realmente insólita que este señor, que esta persona desarrollaba culturalmente, por el nivel de correspondencia, de relaciones que tenía con el mundo entero, por la cantidad, la lista enorme de personas simples que le pedían la revista y él se las enviaba, o de instituciones y personalidades a las cuales le enviaba la revista. Bueno, la época era diferente, había un presupuesto y teníamos que ajustarnos de otra forma a esta nueva época, pero decidimos que eso había que salvarlo y creamos un sistema de canje de Signos con publicaciones de otros países. Otra sorpresa, no esperábamos realmente, al menos yo no esperaba personalmente, que hubiera el nivel de respuesta que hubo a esa idea, en el sentido de las instituciones, las personalidades de otros países que comenzaron a enviarnos con mucho placer, porque era evidente, nos hacían notas, nos escribían, pero sobre todo no fallaban en enviarnos sus publicaciones. Estoy hablando de que creamos un fondo bibliográfico bastante extenso con importantísimas publicaciones de esta época de otros países, de España, de Estados Unidos, de México, de países sudamericanos, e incluso en Estados Unidos con publicaciones que no solo eran en español, sino también en inglés. Le daban importancia a tener en sus fondos ejemplares de la revista Signos. Recuerdo que de Estados Unidos recibimos dos solicitudes muy concretas y muy ilustrativas de lo que estoy diciendo. Una fue que nos pidieron ejemplares de la Universidad Central, del fondo de la biblioteca en la Universidad Internacional de la Florida.
Nos pidieron ejemplares ahí, los comenzamos a enviar y ahí están. Recientemente el investigador Carlos Espinosa necesitó información sobre un número de signos y allí trabajando en la biblioteca, ahí estaba. Y también del Instituto de Julio Spring en California, es un instituto dedicado a la comunicación y las artes. Sorprendentemente también me llega una solicitud de que reuniéramos un grupo de números de signos, de aquellos números que más bien reflejan la parte pop de la revista visual y la parte de poesía visual que él trabajó en la revista. No sabía tampoco en ese momento yo que era considerado tanto aquí en Estados Unidos como en el resto de América, del continente americano, especialmente en algunos países sudamericanos con mucho desarrollo de la poesía visual, como por ejemplo Brasil. No sabía que lo consideraban el precursor de esta corriente de poesía y de arte en el continente. Entonces reuní los números que efectivamente quedaban disponibles porque se agotó. La revista, todo lo que había en el fondo pendiente de enviar, se fue agotando hasta el punto de que solamente nos fueron quedando los ejemplares que necesitábamos para mantenerlo en el fondo de la Biblioteca de Santa Clara y en el nuestro. Pero todos, habiendo recibido una enorme cantidad de cajas, todos se fueron siendo solicitados años después de haber visto la luz pública y todos se agotaron. Y cuando estos números los logré enviar para Julio Spring, recibí una carta de agradecimiento y de sorpresa por parte de ellos de que tampoco ellos esperaban la riqueza de material que pude reunirles. Y eso me alegró y me dio una importancia, me dio una medida de la importancia que sin saberlo nosotros, y creo que sin saberlo la mayoría de los cubanos, tenía ya este hombre, esta persona fuera de Cuba. De algún modo yo creo que los cubanos nunca hemos logrado tener un tamaño de la dimensión real, una noción de la dimensión real, es muy fragmentado. Algunos conocen mucho, otros conocen menos, pero todos conocemos cosas distintas, zonas distintas. Te lo digo porque, por ejemplo, hay personas que solo conocen al Feijó novelista, que tiene clásicos, clásicos, son verdaderos clásicos de la literatura vernácula cubana, de Juan Quinquín en Pueblo Mocho, que es el super hit, hasta la gira descomunal, menos conocida, pero igual de increíble, de desmesurada. Tumbaga el elefante, que además de decir, nace de un refrán, de un juego popular, se sacó la rifa del elefante. ¿Qué te haces tú con un elefante? Y de pronto vemos que un guajiro se saca un elefante en una rifa, ¿no? Hay una imaginación descomunal, algo renacentista en este hombre que pasa por la plástica, por la literatura, desarrolla la etnoantropología de un modo distinto. Están las escuelas clásicas de etnoantropología, que son Fernando Ortiz y Lidia Cabrera, y hay un trabajo de campo inmediato sobre una zona muy singular de Cuba, como es porque la zona central de Cuba es tan singular como lo son los negros en La Habana. Entonces Fernando Ortiz deriva hacia la cultura negra en La Habana, atraído por su trabajo judicial. Lidia Cabrera, supongo que es un poco el esnovismo de los intelectuales de espíritu renacentista que se da en su momento, pues se aboca también a este tema. Pero todo esto deja como una cosa menor o como una cosa común el folclore que es canario, no es negro, no de la zona central de las villas. Y Feijó puede capitalizar todo eso, y es desmesurado, pero él puede hacerlo, sin dejar de ser artista plástico, sin dejar de hacer literatura. Es como un gran rebolico todo eso en él. Sí, hay una razón por la cual Feijó también viene de ese momento histórico de los años 20 a los años 50 en que lo antropológico influyó en todas las artes. Es decir, era de rigor para el intelectual que trabajara en cualquier rama, el descubrimiento étnico de algo, y eso fue bueno. También condujo, como sabemos, a esquemas, a dogmas, etcétera, como pasa con cualquier actividad humana,
pero tuvo el lado bueno ese de sacar a flote toda una cultura que merecía que se le diera esa importancia. Y en el caso de Feijó, él lo enfocó efectivamente en la parte central del país y en general en el país, no solo en la parte central, en general en el país. Recorrió la isla de un lado a otro, desarrolló todo un sistema de relaciones humanas, de trabajo que le permitieron hacer un trabajo de campo vasto, enorme, enciclopédico en todo el país, y pretendió hacerlo fuera de Cuba. El descubrimiento mío de la personalidad de Samuel Feijó, es decir, como persona, como ya he mencionado, que ha sido a través de, o que fue a través fundamentalmente de sus amistades, de las personas con que fui encontrándome, que eran a su vez personalidades, igual que es de la cultura cubana en las artes plásticas, en la pintura, en la música, etc. Quizás tuvo un momento muy hermoso en que lo queda dicho todo, cuando muy cerca del momento en que comenzamos la nueva época de la revista, se hizo en la ciudad de Cienfuegos un primer evento en memoria de Samuel. Él vivía todavía y allí estuvieron entre otra gran cantidad de importantes personalidades y una gran cantidad de personas comunes interesadas en él y en su renacer y en su obra, y estuvieron también Cintio y Fina. Cintio y Fina comentaron muchísimas cosas hermosas, tanto en privado con nosotros conversando, como en una conferencia magistral o una intervención magistral que hizo Fina, en la que dijo algo que es extraordinariamente hermoso, me resultó extraordinariamente hermoso. Ella decía que a Feijó había quienes le criticaban el hecho de que él empleara su inmensa actividad y su inteligencia casi todo el tiempo en el interior del país. Y ella decía que por qué no, que es el interior del cuerpo lo que le da vida realmente, lo que establece la vida, lo que nos da la vida, lo que nos define mayormente, que no la piel, y que por qué no el interior de un país podía ser entonces el emporio de una cultura rica que había que también estudiar y que había que también darle un sitio, y que era más bien de enorgullecerse que Feijó lo hubiera hecho, y que por lo tanto para ella no era criticable, era un enorme mérito que nadie le podía quitar ya a Samuel. Y creo que la vida lo ha demostrado realmente. Los colaboradores de Feijó tenían la costumbre de llamarle por los nombres simpáticos que tomaban del dicharachero popular, de los que él mismo se daba, eran muy fabuladores en ese sentido. Y en una ocasión me comentó Aidaida Morales, porque publicamos la foto en uno de los números de la revista. A mí me impactó ver esa foto porque no existe en toda la fototeca de Feijó, de las innumerables fotografías que él se dejaba tomar, ninguna imagen de él que sea tan expresiva, tan ilustrativa, tan completa, que esa fotografía que le tomaron sus colaboradores un día en que decidieron y pusieron encima de una mesa un güiro musical que es alargado como es su rostro, y su sombrero o sus espejuelos, pero también había un juego de claves, un aguacate, había toda una serie de plátanos, hay toda una serie de elementos. ¿Qué es esa Samuel Feijó? Es a la vez el intelectual, sus espejuelos, sus sombreros, en vínculo natural con todas estas cosas que son propias de la vida en el campo y de la naturaleza. Esa es realmente la esencia de Samuel Feijó. Y de esta misma manera, Anido, que a él le gustaba mucho visitar la casa de Alberto Anido, le gustaba llamarle el Cocorioco. Y es un nombre que no nace de la misma raíz, es decir, no es como decir la palabra coco referida a, como conocemos en el gracejo popular cubano, al coco, al malo, al bandido, sino al coco, a la cabeza pensante, al tipo que tiene tremenda cabeza, como decimos los cubanos, que es tremenda cabeza, un cabezón, porque piensa mucho, porque es muy inteligente, y al mismo tiempo es disparatado, de forma tal que de ahí nace esta idea tan simpática de Cocorioco, un verdadero loco en la cultura cubana. Y así es Samuel Feijó, un cocorioco en la cultura cubana.